Lo que pasa es que es un montaje bastante inverosímil y los gobiernos vecinos no están obligados a repetir o a creer las puestas en escena del gobierno boliviano. Es decir, que el gobierno de Luis Arce esté llegando al extremo del ridículo internacional no significa que los países vecinos estén obligados a creerle y a repetir también de forma ridícula y acrítica las escenas del gobierno. La verdad es que tenemos un gobierno que da vergüenza llegar al extremo de montar una escena militar para, en una suerte de maniobra publicitaria para aumentar su popularidad, es realmente un absurdo impensable. Eh, que tenemos un gobierno que tiene niveles minúsculos de popularidad, lo sabemos quienes estamos siguiendo las principales encuestas, quienes estamos en el medio. Sabemos que el gobierno de Luis Arce no tiene popularidad y no tiene respuestas a la crisis económica. Pero lo que acaba de hacer Luis Arce de pedirle al general Zúñiga que saque unas tanquetas a la Plaza Murillo para hacer una escenificación militar para remontar su baja popularidad, es un extremo que no lo habíamos pensado porque y además es un extremo que pinta de cuerpo entero al gobierno de Luis Arce. Es decir, lo que hizo Luis Arce lo muestra tal y como es, como alguien a quien le interesa solamente su popularidad y aferrarse en el poder. Es decir, están ahí para detentar el poder y quedarse en el poder de la forma que sea, incluso al extremo del ridículo internacional. Solo están por el poder, no les interesa solucionar los problemas del pueblo boliviano, no les interesa que los bolivianos vivan mejor, nada de eso les interesa, solo el poder por el poder. Entonces hay que saludar y felicitar la claridad y la firmeza del comunicado del gobierno argentino a la cabeza del presidente Milei. A ellos se suma este fuego cruzado que hay entre Evo Morales y Luis Arce. Evo Morales que dice que fue autogolpe, Luis Arce que le responde. A ver, siempre insistimos en esto. Tanto Evo Morales como Luis Arce solo están ahí para detentar el poder por el poder. No les interesa el pueblo boliviano. Ellos están dispuestos a incendiar el país con tal de que alguno de ellos se quede con el poder. Aunque a los bolivianos les vaya mal, aunque no haya empleo, aunque no haya gasolina, combustible, aunque los precios de la canasta familiar suban. Ellos solamente quieren el poder por el poder. No hay masista bueno, ni Evo ni Arce. Y a los dos, a ese par de masistas, los tenemos que sacar del gobierno del 2025. A ellos se suma también el coordinador de Edmundo Novillo, estamos Mm, hablando del ministro de Defensa, ujú, que resulta de que trabaja en su ajá. ministerio, siendo que supuestamente él sería el ideólogo de todo. Mire, por el momento todo pinta a que evidentemente el presidente Arce, ahora tal vez a través del ministro de Defensa y en coordinación con el general Zúñiga, armaron la escena militar ese, aquel día por la tarde en la Plaza Murillo, el 26 de junio. Y evidentemente hay personas que son fusibles, entre ellos el propio general Zúñiga, quien tendrá que pasar algún tiempo en cárcel mientras le resuelven su asunto, porque seguro que hay un acuerdo allí. Pero también algunos funcionarios del Ministerio de Defensa. La pregunta es, ¿cuándo lo vamos a investigar a Arce? ¿O qué cree que porque es el presidente no se lo puede investigar? El presidente Arce se ha burlado de los bolivianos, pero además ha usado a una de las instituciones del Estado para hacerle la mayor burla a la democracia de los bolivianos, que es las Fuerzas Armadas. Hay muchas personas y familias que todavía tienen en su memoria las escenas de los verdaderos golpes de Estado de la década de los 70, 80, es decir, cuando de verdad habían golpes militares en Bolivia y la gente sufría y muchas personas desaparecían y habían familias que lloraban a sus muertos. Entonces, querer fingir un golpe de Estado es realmente hacerse la burla y jugar con la sensibilidad del pueblo boliviano, pero además utilizando a las Fuerzas Armadas. Aquí lo censurable ya no es solamente Zúñiga por poner las Fuerzas Armadas a disposición de un teatro político como el que quiso montar Arce, sino también la investigación debe dirigirse hacia el propio presidente Arce, justamente por usar a las Fuerzas Armadas, por usar las instituciones democráticas para ponerlas al servicio solamente de su ambición ¿Han política. usado a este funcionario también? Es muy probable, o sea, yo no puedo, digamos, afirmar de manera tácita
tendrán que decirlo las investigaciones, pero ¿qué investigación seria puede haber con el Ministerio Público, que también está coludido con el gobierno? Aquí solamente habrá una investigación seria cuando participemos diputados de oposición, comisionados por el Parlamento, lo que se llama la Comisión Mixta de Investigación, pero además con asistencia de organismos internacionales. Como creemos, hemos enviado nota a los organismos internacionales, en primer lugar para advertirles la manipulación del gobierno del presidente Arce con aquella escena militar que montó en Plaza Murillo el 26 de junio, para advertirles y decirles que tengan cuidado de no extremar apoyos al gobierno boliviano, tomando en cuenta que el propio presidente Arce es quien está burlando la democracia. Primero, un gobierno que usa a las Fuerzas Armadas para montar una escena, para hacerse la burla de los bolivianos, para quedarse en el poder por el poder. Un gobierno que además no es democrático, porque en un país donde hay presos políticos no se puede hablar de democracia. El gobierno del presidente Arce no es un gobierno plenamente democrático, lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a seguir diciendo. Afortunadamente hay gobiernos que no están dispuestos a seguirles el relato fantasioso e irresponsable del presidente Arce, como el gobierno del presidente Milei, y le dicen en la cara que eso fue un montaje, que eso fue un autogolpe.